Le recordamos, es 6 de enero de 2025. Vamos a hacer enlace y le agradecemos mucho, como siempre, su colaboración para este espacio. A Luis Carlos Sainz, es corresponsal del semanario Z, quien nos tiene el seguimiento y los puntos importantes que son noticia, que hay que tener muy en cuenta en toda esta violencia de más de 100 días, Luis Carlos, ya en Culiacán, 110 días aproximadamente, más de 3 meses, nos acercamos ya al cuarto mes con esta situación tan preocupante y de tanta zozobra en Sinaloa. ¿Cómo estás, Luis Carlos? ¿Qué tal, Marcelo? Gusto saludarte, saludar al auditorio de Expreso 24/7. Pues ya como lo mencionas, iniciando 2025, sin novedades en cuanto a la pacificación de Sinaloa que tanto se ha anunciado con la presencia de autoridades federales, y ya suman 661 muertos de septiembre, al menos hasta el 5 de enero. En estas fechas estamos hablando de 661 personas muertas, más de 700 personas desaparecidas, y hoy amanece Culiacán con el bloqueo de algunos camiones del aseo y limpia de la ciudad, porque los choferes fueron obligados a cruzar sus camiones a las vialidades. Afortunadamente no sucedió nada, llegaron las autoridades. Los choferes que se habían resguardado en algunos establecimientos cercanos al sitio donde fueron obligados por sicarios o por sujetos armados a descender de sus unidades y a tapar la vialidad, pues ya retomaron sus unidades y continuaron el servicio. Cabe hacer mención que apenas ayer otras 3 unidades de aseo y limpia habían sido secuestradas por sujetos armados. Se ignora cuáles son las pretensiones, desde luego que se temió por narcobloqueos o situaciones de esta naturaleza, y bueno, pues esto ha tenido que obligar a las autoridades a redoblar la vigilancia, a cuidar unidades de transporte significativamente pesadas en la ciudad para que no sean secuestradas. Balaceras el fin de semana, una de ellas donde afortunadamente no hubo lesionados, en Elota, 6 vehículos calcinados, abandonados en un enfrentamiento entre autoridades y facciones de este cártel de Sinaloa, en el lugar conocido como El Espinal. Lo que hubo fue asesinatos en estos lugares clandestinos donde se juegan apuestas, conocidos como jugadas, que generalmente son casas, y ahí la gente juega naipes o alguna otra situación, y bueno, pues hubo 2 muertos en una casa, 2 muertos en otra jugada. Es lo que está pasando en Sinaloa, mi estimado Marcelo. Sí, y también la irrupción en una vivienda, ¿no? Y el secuestro de 3 hermanos en Culiacán, también estos últimos días, hace un par de días. Sí, la verdad es que son eventos que siguen así como goteo en todas partes, y en promedio en los últimos días hemos tenido 5 asesinatos diarios. Estamos hablando de que ya en lo que va de 2025 van 21 personas asesinadas en la capital de Sinaloa. Sí, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que en seguridad necesita honestidad, no mano dura. ¿Cómo la ves tú desde tu análisis? Honestidad, creo nada que son más. Las dos cosas. Sí. Son las dos cosas, ¿no? Primero honestidad, desde luego, y implementar acciones para no estar de brazos cruzados o de abrazos para los delincuentes. Hay que mencionar que estuvo en Sinaloa durante más de 15 días el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Ya no está más, pero podría regresar, es lo que anunció el pasado sábado el gobernador Rubén Rocha Moya. Dijo que tanto Omar García Harfuch como el propio secretario general de la Defensa Nacional podrían regresar muy pronto a Sonora. Y bueno, pues no nada más hay que mencionar que criminales irrumpieron en una casa, irrumpieron también en una clínica, donde el pasado viernes se llevaron a una persona que había sido baleada en una barbería, un sujeto de nombre Adolfo. Fue baleado, se lo llevaron
a un hospital y en esta clínica particular, bueno, irrumpió un comando y se llevó a este individuo, se desconoce qué hay detrás de ello. Por lo pronto las autoridades se han encargado de estar en estos días más preocupadas tratando de desmentir las versiones que se han dado a conocer en Estados Unidos sobre los narcolaboratorios de fentanilo y también las mantas que fueron colocadas tanto en Culiacán como en Mexicali, que señalan que hay muchos laboratorios relacionados con este opioide. ¿Qué opinan pues la ciudadanía organizada, los ciudadanos organizados en torno a esto, los analistas, los medios? Esta parte que nos dices, Luis Carlos, y así como nos lo dices, que se han dedicado más, y nosotros lo observamos la semana pasada y lo comentamos el viernes, que pues no vamos a decir guerra, pero sí este enfrascamiento, estuvieron enfrascados el New York Times y el gobierno, la propia presidenta Claudia Sheinbaum, en que si hay producción o no hay producción de fentanilo, que si se puede, que no se puede, que se intoxican, que no es viable, que sí es viable. Y mientras tanto, en las calles de Sinaloa, de Culiacán y otras comunidades, pues sigue la violencia, ¿no? Y la zozobra. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué opinan en Sinaloa de ello? Sí, bueno, no somos expertos para la cuestión de la producción de fentanilo en pequeñas cocinas de casas o locales. La gente tampoco. Desde luego que ellos lo que saben es que en algunos sitios se advierte la presencia de estos grupos criminales que entran, que sale gente armada. La gente guarda silencio a pesar de pues ya todos los mecanismos de denuncia anónima que existen, debido a pues ese temor que siempre está latente de que algo le pueda pasar al ciudadano y a su familia. Pero que estén enfrascados en eso en lugar de pues estar atendiendo a la gente, ¿no? Como tú decías. La gente por lo pronto ha normalizado ya la situación de la violencia en Culiacán. Digamos que Culiacán no está paralizado, ya hay cada vez más actividades. Vamos a ver ahora el regreso a clases en unos días más, qué es lo que sucede, pero la gente evita tratar estos temas, únicamente pues el clásico comadrita, hay que resguardarnos y que Dios la bendiga. Oye, no Luis Carlos, el llamado a clases es para el 9 de enero también y es presencial. Sí, en la mayoría de los planteles se ha anunciado presencial y gradualmente se va a ir probando qué es lo que pasa. La violencia cotejada con la realidad, si los chavos ya pueden estar en las escuelas o todavía hay que seguir en la virtualidad. Bueno, ya nada más por último, ¿qué actividades han regresado a la normalidad, Luis Carlos? Bueno, la mayoría del comercio está trabajando, digamos que es lo más esencial. En las escuelas, pues cuando nos fuimos de vacaciones en diciembre todavía estaban muchos de ellos en la cuestión de en línea, y los mercados están trabajando al 100%, entonces pues creo que este inicio de año la gente empieza de una manera muy positiva, aunque pues habrá que esperar cuál es la reacción de las autoridades y también de estos grupos a los que a veces se llama a que guarden cordura y que pues la guerra se va a terminar cuando ellos se pacifiquen entre sí, ¿no? Así lo han dicho las autoridades, claramente, ¿verdad? Lo han aceptado. ¿Cuándo va a terminar esto? También. Cuando ellos lo decidan, ¿no? Así dicen las autoridades, cuando los grupos delictivos en pugna ahí lo decidan, así abiertamente, francamente, muchos dirán descaradamente, ¿no? Otros dirán francamente, así lo han dicho las autoridades. Luis Carlos Sáenz, como siempre, muchas gracias. Gracias por esta colaboración, corresponsal del Semanario Z. Gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo, Marcelo. Igualmente. Y que sea feliz año para toda la gente. Muy feliz año y cuídate mucho, Luis Carlos. Cuídense mucho allá hasta nuestros pronto. Colegas en Sinaloa. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Esto es Expreso 24/7.